Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? Gracias, Britney, gracias. ¿Quiénes están? Britney, Miguel, Deina, Víctor. Bien, Britney, gracias. Gracias por preguntar. Bien, bien, bien. La semana pasada bueno, hace 2 semanas tuve un problema pensé que era más grave porque sentía como dolor en el pecho, pero menos mal era algo muscular nada más. Pero bueno, también por el frío y todo eso parece que estaba medio contracturada. Bueno, ahora salió un poquito de sol. Ojalá que no haga tanto frío en los próximos días. Sí, pues. Y eso que acá en mi casa yo no siento tanto frío, pero a veces cuando uno sale, ¿no? Entonces, a veces bueno, yo trato de abrigarme, pero igual uno a veces se descuida un poco, ¿no? No se da cuenta y por ahí te pasa aire, ¿no? A ver, voy a ir compartiéndoles el material, ¿ya? Sí, ya estoy bien. Me preocupé un poco porque sentía así como si me fuera a dar un infarto. Me daba como presión en el pecho, me dolía feo. Y para colmo el brazo izquierdo me dolía, entonces me preocupé, pero fui al doctor, ¿no? Pero en realidad yo sospechaba que era algo muscular porque cuando levantaba el brazo me dolía más, ¿no? O sea, cuando hacía ciertos movimientos me dolía más. Entonces me imaginaba que era algo muscular, pero de todas maneras como me dolía bastante ya fui al médico pues, para ver qué cosa era, ¿no? Por si acaso, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Puede ser algo muscular, pero se puede complicar, ¿no? Bueno, a ver, ya. Sí, pero ahorita ya estoy bien. Ya me mandaron unos relajantes musculares, unas cosas más y ya estoy bien. Ya, chicos, vamos a empezar. Miren, hoy día tenemos que ver el último tema que es falacias y es un tema que tú tienes que tener muy presente para tu examen de admisión, ¿no? Bueno, no sé si algunos de ustedes van a estar en el repaso que ya comienza la próxima semana, pero igual si no pudieras, trata de aprovechar al máximo estas semanas que te quedan para repasar los temas más importantes. Dentro de filosofía, uno de los temas que no viene en todos los exámenes de admisión, pero sí ha venido recurrentemente es falacias, ¿no? Es un tema, uno de los temas más repetidos, porque sobre todo para el área D y E, ¿no? Es un tema importante. Bueno, ustedes saben que muchísimos de los que van al área E van a derecho, ¿no? Y este es un tema clave para derecho. Dentro de derecho todos van a ver lógica, todos los que van a derecho van a ver en algún momento lógica. Entonces, falacias es un tema importante, es un tema que tú debes dominar como estudiante de derecho. Pues tú ya debes tener cierta base cuando ingresas a la universidad. Igual en cualquier carrera es importante que tú sepas argumentar y como tú sabes, las falacias son errores de argumentación, son razonamientos incorrectos. Es parte del tema de lógica, ¿no? La semana pasada vimos teoría de la argumentación y son dos temas que están relacionados, ¿no? Teoría de la argumentación y lógica porque ambos analizan los argumentos, solamente que desde dos perspectivas diferentes, ¿te acuerdas? En teoría de la argumentación, como vimos la semana pasada, se analizan los argumentos desde un punto de vista más pragmático, desde un punto de vista más realista, digamos, ¿no? Mientras que desde el punto de vista perdón, de la lógica se analiza los argumentos desde un punto de vista más formal, ¿no? Más estricto, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, que es la lógica formal, las falacias son importantes porque son un tipo de argumentos muy frecuentes. O sea, no son cualquier tipo de razonamiento incorrecto, sino razonamientos que son muy frecuentes, errores de argumentos muy frecuentes, pero como no son muy evidentes su error, como no es muy evidente por qué son argumentos incorrectos, la gente suele aceptarlos sin darse cuenta de que está cayendo en un error. Por eso, por ejemplo, me imagino que la mayoría de los que está acá ya sabe, ¿no? Qué cosa es una falacia y conoce algunas de estas falacias. El ad hominem, por ejemplo, es un tipo de falacia muy, muy común, ¿no? Imagino que todos alguna vez han escuchado algún ad hominem. En redes sociales, por ejemplo, es muy común atacar a la gente, ¿no? No atacas la opinión de la persona, sino atacas a la persona. Es muy frecuente. Entonces, por eso es importante conocer las falacias, no solamente para no cometerlas, sino para
también evitar caer en ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las falacias? Son errores de argumentación, son razonamientos incorrectos, pero son tan comunes, tan frecuentes, que la mayoría de personas en algún momento cae en ellas, ¿no? Incluso nosotros conociendo las falacias, ¿podríamos caer en falacias? Sí, es posible. Es más, las falacias son muchísimas, muchísimas, ¿sí? Entonces son mucho más de las que nosotros conocemos de manera básica, ¿no? Incluso hay subdivisiones. Por ejemplo, en un ratito te voy a explicar la división que hay, los tipos de falacia ad hominem, ¿no? Es una de las falacias que tiene tipos. Y así hay otras falacias que también tienen tipos, ¿no? Entonces, son en realidad, si analizáramos con detalle cada una, veríamos que son muchísimas, ¿ya? Ahora, no suelen ser evidentes, pero ¿por qué caemos fácilmente en las falacias? ¿O por qué podrían convencernos con una falacia a pesar de ser un razonamiento incorrecto? Porque hay un elemento emotivo, sobre todo en el ámbito de las falacias de atingencia, hay un elemento emotivo, psicológico, que hace que nosotros la aceptemos sin analizarla mucho, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las falacias más comunes? Las falacias de atingencia, estas de acá, ¿no? Luego te voy a mencionar otras más para que conozcas unas más, para que estés preparado por si viniera en el examen de admisión, porque no siempre en el examen de admisión te van a poner las más conocidas, te pueden poner por ahí una que otra menos conocida, como efectivamente ha ocurrido. Luego te voy a poner algunos ejemplos y te voy a contar, ¿no? Qué tipo de falacias han venido a veces, ¿ya? Ahora, en realidad, si hablamos de las falacias es una gran familia, o sea, es un montón de tipos de argumentos incorrectos, ¿ya? Pero las falacias se dividen en dos ramas, digamos, ¿ya? Las falacias formales y las falacias no formales. Las que nosotros estudiamos, porque son las que vienen en el examen de admisión, son las falacias no formales, ¿sí? Las falacias de atingencia, ¿qué tipo de falacias son? Falacias no formales. Y también estudiamos las falacias de ambigüedad, que también son no formales. ¿Hay falacias formales? Sí, pero ese tipo de falacias no vienen en examen de admisión, no son tan conocidas y son otro tipo, entonces requeriría hablar demasiado tiempo, ¿no? Acerca de las falacias. Además, las falacias no formales son las más comunes, son las que más se presentan en la vida real, en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, tenemos las falacias no formales, que son las falacias de atingencia y las falacias de ambigüedad. Mira, acá están, falacias de ambigüedad y falacias de atingencia. Acá en esta primera diapositiva te he puesto las falacias de atingencia más comunes, más conocidas. Luego te voy a explicar otras más, ¿ya? Pero vamos a comenzar por lo básico. Entonces, mira, mejor vamos a empezar por las falacias de ambigüedad, ¿ya? Por las falacias de ambigüedad que son menos, para hacerlo más rápido. Mira, las falacias de ambigüedad, ¿por qué se llaman así? Porque lo que ocurre es que el lenguaje cotidiano, el lenguaje con el que nosotros hablamos en nuestro día a día, es ambiguo, ¿no? Por varias razones, ¿no? Por la estructura, por ejemplo, de la oración. Por ejemplo, si yo digo, mm, el perro de mi enamorado se cayó del segundo piso. O digo, la cotorra de mi suegra no paraba de hablar. O digo, se vende cuna para niño de madera. Si te das cuenta, el mensaje es ambiguo. Podría interpretarlo de una forma o de otra, ¿no? Sobre todo si no tengo el contexto. Entonces, el lenguaje es ambiguo, o sea, no es exacto y precisamente por eso la lógica se va a preocupar por simbolizar. Por ejemplo, ustedes deben haber visto en aritmética, creo que ven, lógica simbólica, ¿no? O sea, la simbolización. ¿Por qué es importante la simbolización dentro de la lógica? Porque precisamente evita esa ambigüedad del lenguaje natural. El lenguaje natural es el que usamos nosotros en el día a día para comunicarnos. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento es usar lenguaje natural. Cuando tú lees un libro, una novela, un cuento, estás leyendo lenguaje natural. Pero el lenguaje simbólico es diferente. Por ejemplo, estas famosas fórmulas de la lógica, ¿no? P, entonces Q y Q, ¿no? Por lo tanto, P, ya. Esa simbolización es importante en lógica. ¿Por qué? Porque evita la ambigüedad del lenguaje. Entonces, la ambigüedad del lenguaje hace que nosotros cometamos errores en el momento de argumentar, ¿no?
Entonces, mira, hay tres tipos de falacias de ambigüedad: el equívoco, la anfibología y el énfasis. Esta que te acabo de mencionar, ¿no? El perro de mi enamorado se cayó del segundo piso, la cotorra de mi suegra no paraba de hablar. Vendo cuna para niño de madera. Fíjate, vendo cuna para niño de madera. Ahí debería decir vendo cuna de madera para niño. Entonces, si te das cuenta, si lo analizas, el problema es la estructura, el orden de las palabras. El orden de las palabras es incorrecto, es inadecuado, se presta para una malinterpretación. Entonces, la anfibología es esa falacia que ocurre cuando la estructura del mensaje de la oración no es correcta o hay algún elemento sintáctico, o sea, estructural, que impide captar el mensaje correcto. Por ejemplo, acá, ¿no? En el ejemplo que está ahí, dice prohibido fumar gas inflamable. ¿El mensaje real será prohibido fumar gas inflamable o será prohibido fumar, punto, gas inflamable? ¿Te das cuenta? Falta un punto, ¿no? O por último, podría incluso estar entre signos de admiración, prohibido fumar, ¿no? Y seguido, gas inflamable. Pero ahí debe haber un corte. Ahí falta un signo de puntuación, ¿sí o no? ¿No? Entonces, eso ocurre muchas veces con los mensajes que leemos, ¿no? O incluso la estructura de la oración, como te decía al inicio, ¿no? La cotorra de mi suegra no paraba de hablar, se presta para una equivocación. Entonces, cuando se da una mala interpretación del mensaje, ¿no? Cuando no queda claro cuál es el mensaje, por la estructura, por la sintaxis, digamos, es anfibología, ¿ya? Pero eso es diferente del equívoco, porque el equívoco, fíjate acá, se da cuando la ambigüedad se da porque hay una palabra que estamos interpretando en dos sentidos diferentes. Es decir, la polisemia, pues, ¿no? Tú por el lenguaje, tú debes haber estudiado palabras polisémicas. Hay muchas palabras que en el español, por ejemplo, son polisémicas, como, no sé, llama. Llama el animal, ¿no? El auquénido, o llama del fuego. Entonces, tiene dos significados diferentes. Yo podría confundir esos significados cuando hablo, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que ocurre en el equívoco, cuando usamos una palabra, pero confundimos los significados. ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene más de un significado, es una palabra polisémica. Por ejemplo, acá dice, Napoleón está tomando Malta, y le responde, ¿no? Un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Y el otro le responde, creo que no estamos hablando de lo mismo. Claro, porque Malta se puede referir a la isla de Malta o se puede referir a la bebida de Malta, ¿no? Entonces, es la palabra la que no permite estar seguro del mensaje o confundir el mensaje, ¿sí? Igual, por ejemplo, había un ejercicio, recuerdo un ejemplo que ponían en el material de la pre de San Marcos, en el Centro Preuniversitario de San Marcos, y decía algo así como, Sandra es heroína, la heroína es dañina, por lo tanto Sandra es dañina, ¿no? Obviamente se está usando dos acepciones de la palabra heroína, ¿no? Dos significados diferentes. Entonces, la conclusión a la que yo puedo estar llegando es equivocada. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo un significado diferente del significado original, o sea, del primero, ¿no? Entonces, ese es el equívoco, cuando es la palabra la que me induce a error. Ojo, la palabra, porque no está claro cuál es el significado que estoy asumiendo, ¿sí? Entonces, tú siempre tienes que analizar eso. ¿Por qué te lo menciono? Porque usualmente cuando hay ejercicios sobre falacias de ambigüedad, la mayoría se equivoca entre equívoco y anfibología. O sea, la mayoría confunde, mejor dicho, entre equívoco y anfibología. ¿Cuál es la estrategia para darte cuenta si es anfibología o equívoco? Pregúntate, ¿es la palabra lo que hace que el mensaje sea ambiguo o es la estructura, digamos, o la interpretación del mensaje en sí mismo? ¿Qué es lo que genera la confusión? Si es la palabra, es equívoco. Si no es la palabra, sino el mensaje, la estructura, es anfibología. ¿Ya? Ahora, énfasis. Mira, el énfasis es una falacia también que ocurre cuando nosotros resaltamos, enfatizamos una parte del mensaje. En este caso, bueno, estamos hablando en el ejemplo que está ahí, de un caso por contexto, ¿no? O sea, imagínate que es un letrero, una protesta y dice, basta de maltratar mujeres.
¿qué se podría pensar? O sea, alguien que pasa por ahí y ve eso, podría pensar, imagínate que eso está frente a un colegio, ¿ya? Que alguien está protestando con ese cartel. Podría asumirse que todos los que trabajan en ese colegio maltratan mujeres, ¿no? O que todos los hombres que trabajan ahí maltratan mujeres. Podría interpretarse así. ¿Por qué? Porque se está enfatizando una frase que genera una reacción o una, digamos, una idea bastante contundente, ¿no? Entonces, el énfasis ocurre cuando destacamos una parte de la información que puede prestarse a una interpretación equivocada, ¿no? Errónea. Igual ocurre, por ejemplo, en los medios de comunicación cuando te ponen el titular así grande, ¿no? De una noticia y tú entras a la noticia y te das cuenta que era una exageración, que no era como tú lo estabas interpretando, ¿no? O en los anuncios comerciales, ¿no? Que te ponen una, no sé, una cifra, ¿no? Solo hoy 70% de descuento. Y te ponen un asterisco así chiquito que ni se ve. Y luego ves en letras chiquititas que hay excepciones, ¿no? Solo con tarjeta tal, solo hasta las 5 de la tarde, qué sé yo. Son estrategias que usan mucho los medios de comunicación en publicidad. También, por ejemplo, en las entrevistas, debes haber visto que es común que muchos medios sacan una frase de contexto y esa frase la publican, ¿no? Y cuando tú escuchas toda la entrevista o ves toda la información, te das cuenta de que está sacada de contexto, ¿no? De que se entiende una cosa completamente diferente de la que originalmente se quería decir. Eso es la falacia de énfasis, ¿ya? Ahora, esas son las falacias de ambigüedad. Las que acabamos de ver son las falacias de ambigüedad, ¿ya? Ahora, las falacias de atingencia. Te decía, hay varias falacias de atingencia. Estas de acá, esta primera lista de la primera diapositiva, son las más comunes, las más conocidas, las básicas, digamos, las que tú debes conocer de todas maneras. Ahora, ¿qué son las falacias de atingencia? Son razonamientos incorrectos, son falacias, pero en los que se incurre con facilidad por factores psicológicos o emotivos. Es decir, no es por la ambigüedad del lenguaje, sino porque hay un factor emocional, emotivo, que hace que yo me incline a aceptar ese razonamiento sin analizarlo, ¿no? Sin darme cuenta de que hay una falacia. Como te decía hace un momento, el más común de todas las falacias de atingencia es el ad hominem. Esa es la falacia más común, el ad hominem, que consiste en atacar a la persona porque se llama ad hominem. Ad hominem significa contra el hombre, contra la persona. Es decir, en un debate hay dos personas que discuten y yo, supongamos, en vez de refutar el argumento de la persona, lo que hago es atacar a la persona, ir en contra de la persona, centrarme en la persona y destruirla a ella, no al argumento. Entonces, si yo la descalifico, si yo la ataco, por decirlo así, asumo que estoy a su vez atacando su argumento, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar discutiendo con alguien, supongamos, y en un momento en que siento, porque suele ocurrir así, cuando la gente ya se queda sin argumentos, atacan, ¿no? En un momento que siento que ya no tengo argumentos, supongamos, le digo, pero yo qué voy a discutir contigo. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí o refutar a mí si tú ni siquiera has ingresado a la universidad? Supongamos ya que le digo eso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy atacando a la persona. No estoy argumentando. Porque decirle, tú no has estudiado en la universidad, no es un argumento, es un ataque. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque se supone que yo, si estoy debatiendo con alguien, debo buscar siempre refutar su opinión, refutar su argumento con otro argumento, es decir, contraargumentar. Pero en vez de hacer eso, lo que estoy haciendo es atacar a la persona. Eso es muy común en redes sociales, ¿no? Como ustedes deben haber visto. Y hay varias formas de atacar a la persona. O sea, lo más bajo, lo más básico, ustedes habrán visto son insultos, ¿no? O sea, ese es un ad hominem. Cuando tú comienzas a insultar a la persona, evidentemente estás cayendo en un ad hominem. Hay otras formas un poquito más sofisticadas, ¿sí? Pero que igual constituyen un ataque. Por eso acá te he puesto una clasificación de ad hominems, ¿no? Hay tres tipos de ad hominem. Mira, el primero es el más, digamos, más básico, el ad hominem ofensivo.
el más común, cuando la gente insulta, ofende, ataca, ¿no? Para de esa forma supuestamente descalificar su argumento, ¿no? Tú habrás visto en redes que mucha gente, por ejemplo, entra al perfil, ¿no? de las personas para ver dónde vive, cómo se viste, qué come, cómo se peina, qué películas ve, qué música escucha, dónde estudió, en qué barrio creció, etcétera, ¿no? Cualquier detalle personal lo toman como un arma, por decirlo así, para atacar a la persona. Muchos como una forma de insulto, ¿no? O de ofensa. Luego está el ad hominem circunstancial, que en algunos casos puede parecerse mucho al ofensivo, pero no es exactamente igual, ¿ya? No es exactamente igual. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Eh, Supongamos que se está debatiendo acerca de la educación, ¿ya? Y la persona que está este, debatiendo conmigo, supongamos que escribe muy mal. Quizás has visto en redes sociales que hay personas que no saben escribir muy bien, o sea, tienen errores de ortografía, puntuación, qué sé yo. Y yo, en vez de refutar el argumento, le digo, pero ¿qué voy a seguir discutiendo contigo si ni siquiera sabes escribir bien? ¿Ya? ¿Ese puede ser considerado un ad hominem circunstancial? Sí, porque yo estoy descalificando su opinión porque estamos hablando, discutiendo, debatiendo sobre la educación y estoy considerando que tú no puedes hablar de educación porque ni siquiera sabes escribir. Es decir, tienes una mala educación, una mala formación, ¿sí? Eso puede ser considerado circunstancial. Ahora, si yo comienzo a insultar a la persona y decir, que voy a hablar con una persona como tú, que ni siquiera sabe escribir, que es un burro, que es un, ya, ahí ya comienzo a insultar, eso ya se vuelve un ad hominem ofensivo, ¿sí? Entonces, tienes que fijarte cuál es el contexto y qué es lo que está diciendo exactamente. Te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que hay un debate acerca del aborto, ¿ya? Y hay un auditorio con chicas y chicos, y de pronto un chico levanta la mano y quiere dar su opinión, y él sostiene que está en contra del aborto porque cree, ya, da todo su argumento. Y una chica le dice, disculpa amigo, pero tú no puedes hablar acerca del aborto porque eres hombre. Tú no sabes cómo se siente una mujer, así que tú no deberías opinar, ¿ya? Todo lo que digas no tiene sentido porque eres hombre. Ya, no lo está ofendiendo, porque decirle que es hombre o que es un varón no es una ofensa, pero sí lo está descalificando porque él tiene una característica que no le da autoridad para hablar del tema. ¿Te das cuenta? Entonces, no es una ofensa, pero sí es una descalificación a partir de una característica de la persona. Entonces, es circunstancial. ¿Sí? Bien. Entonces, te voy a poner otro ejemplo de dominio ofensivo para que quede más claro, ¿ya? Supongamos que se está debatiendo acerca de pena de cárcel para los ladrones, ¿ya? Y supongamos que yo digo que no creo que deberían haber penas tan fuertes para personas que roban un celular, que no es algo tan grave, ¿sí? Y aparece alguien y me dice, o sea que a ti te parece bien que haya gente que le robe el celular a otras personas. Seguramente tú y toda tu familia son delincuentes, ¿no? Seguramente vives en una barriada donde es normal estar robando, deberías ir a la cárcel tú también. Ya, eso es un ad hominem ofensivo, ¿no? Porque ya estás atacando a la persona, estás insultándola, ¿no? Le estás endilgando, digamos, adjetivos, ¿no? Acusándola de cosas que no ha hecho, ¿no? Ya, ese sería un ad hominem ofensivo. Ahora, el ad en tu quoque, mira, también es bien común. Y yo estoy segura que todos, incluyéndome, todos en algún momento de nuestra vida lo hemos usado. ¿Ya? A ver, tú dime si no. Sobre todo los que tienen hermanos, hermanas, sobre todo, ¿no? Cuando tu hermano o tu hermana se come, no sé, pues unos cuates, unos chisitos, qué sé yo, y se come bastante y le dices, oye, ya no te comas tanto, te va a hacer daño. Le voy a decir a mi mamá. Y tu hermano te responde, oye, pero si ayer tú te has sacado 2 bolsas, tú también haces lo mismo, tú no me puedes decir a mí que no lo haga.
¿no? O la gaseosa igual, ¿no? Ya, eso, ¿ha pasado? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí o no. A mí me pasa, sí pasa. Ese es un ad hominem tu quoque. Tu quoque, ¿qué quiere decir en latín? Tú también. Pero si tú también lo haces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Sí? Ese es el tu quoque, tú también. El burro hablando de orejas, pues. O sea, tú me vas a venir a decir qué puedo, qué no puedo hacer si tú haces lo mismo. Ya, este ejemplo que te he dado es el más frecuente, el más común. Pero si quieres un ejemplo un poquito más sofisticado, entre comillas, también pasa incluso en la política. Por ejemplo, quizás por ahí has visto alguna vez que un partido político acusa a otro partido político de corrupción, de alguna cosa de este tipo. Y la gente dice, oye, pero ¿cómo le va a este, o el mismo partido se defiende, ¿no? Y dice, oye, pero ¿cómo le van a creer ese partido si está lleno de corruptos? Nos denuncian por corrupción, pero si ellos son corruptos comprobados, hasta con juicio, ¿sí o no? Entonces, pero fíjate que igual es una falacia, porque el hecho de que los que te denuncian sean corruptos significa que tú no eres corrupto. A ver, te pregunto, ¿el hecho de que los que te denuncian sean corruptos significa que tú no eres corrupto? No. Lamentablemente puede ser un corrupto que te esté, obviamente por intereses personales, de partido, ¿no? Pero eso no descalifica la denuncia. La denuncia puede ser cierta, aunque suene sinvergüenza, ¿no? Que tú digas, oye, qué frescos, ¿no? Como si ellos también son corruptos van a denunciar, pero no deja de ser válida la denuncia, ¿te das cuenta? Eso también pasa muchísimo en política. Y obviamente los acusados se defienden de esa manera, ¿no? Pero ¿cómo nos van a denunciar ellos si ellos son los corruptos? Si ellos tienen pues un montón de denuncias. Pero el hecho de que alguien tenga muchas denuncias por corrupción no hace que esté mintiendo necesariamente si acusa a otro. ¿Te das cuenta? Es más, si te pones a pensar en la realidad, por ejemplo, en el derecho, tú debes haber visto la figura del colaborador eficaz cuando hay, por ejemplo, denuncias de corrupción, ¿no? Este tipo, cuando uno de los implicados en el caso, o sea, uno de los acusados colabora, le bajan la pena. Has visto, ¿no? Imagino. Sobre todo los que van a derecho deben saber eso. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que estuvieron colaborando, ¿no? Los empresarios precisamente de la empresa Odebrecht, soltando nombres, información acerca de los que estaban implicados, ¿no? Eso, por ejemplo, ocurrió justamente para cuando pasó lo de Alan, ¿te acuerdas? Cuando se suicidó Alan García, porque ya estaban a punto de capturarlo, porque precisamente ya estaban saliendo declaraciones de otros involucrados en esos casos. Pero ¿quiénes eran los involucrados en esos casos? Personas que también habían robado, ¿no? Pero como se habían vuelto colaboradores eficaces, o sea, les reducían la pena a condición de que hablaran, ¿no? Y echaran a otra gente, ¿no? O sea, dijeran quiénes y qué cosas habían hecho, obviamente con cierta evidencia, ¿no? Bueno, claro, si no fuera válido este tipo de argumentación, entonces no existiría la figura de colaboración eficaz, porque tendríamos que asumir que todos los que estuvieron implicados son mentirosos y no se podría tener en cuenta su declaración, ¿no? Bien, entonces ya vimos el ad hominem. Ahora vamos a explicar un poco acerca del ad baculum, ¿ya? Mira, el ad baculum se da cuando se apela a la fuerza. Pero ojo, no necesariamente significa fuerza física, ¿ya? Sino que también puede ser interpretado como amenaza. Esto también es muy cotidiano. Por ejemplo, probablemente a ustedes les ha pasado en algún momento en sus casas cuando no querían hacer alguna cosa y ya tu mamá probablemente se molestaba y te decía, oye, ya te he dicho que hagas tal cosa, ¿no? Supongamos que ordenes tu cuarto. Ya te he dicho que ordenes tu cuarto. Si no lo haces, hoy día te quito tu celular, o te quito el internet, o te quito, no sé, ¿sí o no? Ya. ¿Eso qué es? Una amenaza, ¿no? Entonces, eso no es un argumento, no es un razonamiento, es una amenaza directamente.
Para que un argumento sea válido, tiene que haber razones, pero ahí no está razonando. Ojo, no estoy diciendo que tu mamá no tenga razón en exigirte que hagas ciertas cosas porque son buenas, pero el problema es que no te está diciendo por qué tienes que hacerlo, o sea, por qué es bueno que lo hagas, sino que te está diciendo hazlo porque si no te quito tal cosa. Ya, eso es un ad vacuum. Implica el uso de la fuerza o una amenaza, no un condicionamiento. Ya. ¿Por qué se llama ad baculum? Baculum viene de báculo. Báculo quiere decir garrote, palo. ¿Has visto los báculos que llevan los reyes o los papas, que llevan como unos bastones? ¿Qué representa el báculo? Fuerza, poder, ¿no? Entonces, generalmente es gente que tiene poder sobre otra, ¿no? Tus papás o el jefe también. Por ejemplo, has visto cuando en alguna serie, qué sé yo, hay jefes pues que, no sé, quieren imponerte cosas, ¿no? Y te pueden decir, supongamos, necesito que te quedes hoy día horas extras. Supongamos que tú no quieres, porque quieres ir a ver a tu familia, quieres salir, qué sé yo. Y te dice, mira, ¿te quedas o voy a revisar tu permanencia en la empresa? Ya, obviamente eso es una amenaza, ¿no? Porque te está dando a entender que te podría despedir, ¿cierto? Entonces, ese es un ad vacuum, ¿ya? A ver. Otro caso que podría ser considerado un ad baculum es cuando las potencias se amenazan. ¿Has visto cuando el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia se mandan por ahí indirectas o amenazas así medio veladas y dicen, no sé, pues si Estados Unidos interviene en el conflicto, tendrá que atenerse a las consecuencias, cosas de ese tipo, ¿no? Eso, ¿ya? Eso es el ad baculum. Cuando hay una amenaza, puede ser física o no, pero hay una amenaza detrás, ¿ya? Luego tenemos el ad ignorantia. El ad ignorantia es un tipo de falacia un poquito más sofisticada, ¿ya? Yo recuerdo que a mí me costaba al inicio, ¿no? Cuando estaba estudiando en nivel preuniversitario, entender bien el ad ignorantia. No entendía muy bien a qué se refería. Pero en realidad, claro, lo que quizás por ahí puede confundir un poco es el término ad ignorantia, porque obviamente se refiere a la ignorancia, ¿no? La palabra. Pero más que ignorancia es la incapacidad. O sea, ignorancia entiéndelo como incapacidad del rival para demostrar lo opuesto. Mira, acá te voy a mostrar una imagen para que se entienda mejor. Ahí está. Estamos debatiendo, supongamos, ¿ya? Y yo, digamos que yo soy esa señora que está ahí, y yo planteo que el sol es hueco, ¿ya? Supongamos que Víctor me dice, profesora, pero ¿cómo el sol va a ser hueco? Es absurdo, ¿no? Ningún científico dice eso. Y yo te digo, a ver, Víctor, demuéstrame que no es hueco. ¿Puedes demostrarme que no es hueco? Y Víctor no puede. Entonces yo uso eso, su incapacidad para demostrar lo contrario de lo que yo pienso, como una prueba de que lo que yo pienso es cierto. Entonces le digo a Víctor, Víctor, como no puedes probar lo contrario, entonces yo tengo razón de que el sol es hueco. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo uso su incapacidad como una prueba de que yo tengo razón, ¿sí? De que lo que yo estoy planteando es lo correcto. ¿Se entendió? Igual pasa, por ejemplo, cuando hablamos acerca, por ejemplo, no sé si has visto los debates acerca de Dios, si Dios existe, Dios no existe, ¿no? Sobre ese debate de la existencia de Dios, cometen un error tanto los ateos, ¿no? Porque muchas veces los ateos creen que tienen la razón, porque ellos dicen, a ver, pero si los que creen en Dios no tienen ninguna prueba así palpable, ¿no? Ninguna evidencia empírica de que Dios existe. Si no tienes evidencia empírica de que Dios existe, obviamente no existe. No. Eso lamentablemente no funciona así. Pareciera, ¿no? O sea, a la mayoría le convence ese argumento. Por eso es que los ateos siempre hablan del amigo imaginario, ¿no? Cuando tú crees, te dicen, ah, tu amigo imaginario, por Dios, ¿no? Pero en realidad no es un buen argumento. O sea, decir que porque tú no tienes pruebas de la existencia de Dios, Dios no existe, es un argumentum ad ignorantiam. Es un ad ignorantiam. Es decir, el ateo no tiene razón cuando dice, si no tienes pruebas de que Dios existe, entonces Dios no existe. No.
Por eso te he agregado, fíjate, esta frase acá, dice, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. El hecho de que yo no tenga pruebas de algo no significa que eso no exista. No quiere decir que eso no exista. Te voy a poner un ejemplo más cotidiano para que se entienda. A ver, mira, supongamos que hay un juicio, ¿ya? Se ha cometido un crimen, ¿ya? Una persona ha matado a otra persona, ¿ya? Supongamos que el culpable es Pedro, pero Pedro es muy astuto y no ha dejado ninguna evidencia, no hay nada que lo incrimine. Ahora, los familiares de la víctima saben que ha sido Pedro porque una vez lo escucharon amenazar a, vamos a suponer que es Víctor, ¿ya? Víctor es el fallecido, el asesinado. Y incluso el propio Pedro les ha dicho que él ha sido, pero ellos no han podido grabarlo ni nada, ¿ya? No tienen ninguna evidencia de que él ha sido, pero están completamente seguros y él mismo lo ha confesado, pero no tienen forma de incriminar. Ahora te digo, en ese contexto, ¿ya? Tú podrías decir que Pedro es inocente. Ojo, una cosa es el derecho y otra cosa es la realidad. Desde el punto de vista del derecho, él es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. No hay pruebas de que Pedro es el asesino. Entonces no va a ir a la cárcel porque no hay pruebas. Pero el hecho de que no haya pruebas significa que Pedro no es el asesino, o sea, en la realidad. ¿Mm? No, claro, no. Incluso te podría poner otro ejemplo. Imagínate que una persona muere, ¿ya? Pero todos lo dan por desaparecido, porque no hay pruebas de que ha muerto. El hecho de que no haya pruebas de que ha muerto, ¿significa que no ha muerto? No, ¿sí? El hecho de que no haya pruebas de que ha muerto no significa que no ha muerto. ¿Te das cuenta? Te pongo otro caso más complejo, entre comillas, ¿ya? Cuando falleció Alan García, bueno, voy a tratar un tema polémico acá. ¿Te has dado cuenta que mucha gente dice que Alan está vivo? Mucha gente cree, me imagino que algunos acá también creen que Alan está vivo porque no se vio su cuerpo, ¿sí o no? Como no se vio su cuerpo, está vivo. A ver, ponte a razonar un poco. ¿Realmente el hecho de que no se haya visto su cuerpo significa necesariamente que está vivo? Te pregunto, ¿necesariamente significa que está vivo? No, no necesariamente. Claro, puede parecer sospechoso, puede significar para muchos algo muy sospechoso, pero también hay que tener el contexto, pues, o sea, ya, si asumimos que se mató, se suicidó, disparándose en la cabeza, tú como familia, imagínate que alguien de tu familia hiciera eso, tú como familia dejarías que la gente vea a tu familiar con la cabeza destrozada? Obviamente no, pues, obviamente no. Entonces, el hecho de que no se le haya visto no significa necesariamente que esté vivo. ¿Te das cuenta? No significa necesariamente que esté vivo. Yo no estoy diciendo que está muerto, pero no podemos afirmar todo lo contrario a partir de que no se le vio, no se vio el cuerpo. Porque si no, yo también podría decir eso de mucha gente. Yo no he visto el cuerpo de mucha gente, entonces yo podría dudar de la muerte de un montón de gente. Y no, pues, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Es una ignorancia. Eso es una ignorancia, ¿ya? Entonces, en eso consiste la ignorancia. Pueden haber casos más simples, como por ejemplo lo que te decía, la existencia de Dios. Un ateo que dice que si no hay evidencias de que Dios existe, entonces significa que no existe, está cayendo en una ignorancia. Ahora, lo contrario también, en el caso, por ejemplo, de la existencia de Dios. Si yo soy creyente y yo le digo a un ateo con el que estoy discutiendo, a ver, tú muéstrame que Dios no existe. Y el ateo no puede demostrar que Dios no existe. Entonces yo le digo, a ¿ves? Entonces yo tengo razón. Tú no me puedes demostrar que Dios no existe. Entonces Dios sí existe. Hay personas que también razonan así. ¿Eh? Las dos cosas son equivocadas. Los dos casos son ad ignorante. ¿Se entendió, chicos?
¿Se entendió? Entonces, siempre acuérdate de la frase, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Que algo no se pueda demostrar no significa que no existe, ¿sí? O que es imposible que exista, ¿ya? Bien. Ahora, mira, vamos a explicar, a ver, ¿cuál es el que mm, nos faltaba? Ah, ya, el ad misericordia, ¿ya? Ad misericordia. El ad misericordia, fíjate, se da cuando, bueno, la misma palabra más o menos nos indica, ¿no? Cuando causamos lástima o queremos causar pena para que la persona acepte lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿sí? Es decir, nosotros queremos que la persona llegue a la conclusión que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, yo estoy buscando que mi profesor me apruebe, ¿sí? Yo quiero que él acepte eso, que me tiene que aprobar. Pero, ¿cómo lo hago? Le causo lástima. Profesor, mire, he estado enferma, mi abuelita ha fallecido, mi perrito se puso mal, ¿no? ¿Qué sé yo? Le cuento toda una historia trágica para que por pena me apruebe. Ya, eso es ad misericordia, ¿no? Eso también pasa incluso en el derecho, ¿ah? O sea, incluso abogados usan el ad misericordia, ¿no? Cuando le dicen, pues, por ejemplo, al juez, señor juez, por favor, tenga en cuenta que mi defendido ha perdido hace 2 semanas a sus padres, además tiene un hijo pequeño que cuidar, que va a quedar desamparado si él va a la cárcel, qué sé yo, ¿no? Eso es ad misericordia, ¿no? Cuando no razonas, sino que apelas a la lástima. Estás buscando la misericordia, la compasión de la persona para obtener lo que tú quieres, ¿sí? Ahí, evidentemente, el aspecto emotivo psicológico es evidente, o sea, ahí se nota claramente, ¿no? Igual en los demás. Ad populum, mira, el ad populum es la falacia que se da cuando apelamos a lo que piensa la mayoría, es decir, decimos, como la mayoría, el pueblo piensa así, entonces está bien, entonces es lo correcto, entonces es lo que debemos hacer. Por ejemplo, si yo digo, esto lo hacen mucho los medios de comunicación cuando publican encuestas, ¿no? Por ejemplo, sale una encuesta en un diario o en la televisión que dice, el 90% de los peruanos quiere que regrese el voto voluntario, o que se implante, perdón, el voto voluntario, ¿ya? Actualmente no existe el voto voluntario, pero ya, supongamos que hay un debate y se pone una encuesta que el 90% de los peruanos está de acuerdo con el voto voluntario. Indirectamente, ¿qué te están queriendo decir? Que si es lo que exige la gente, o sea, si es el clamor popular, está bien que se haga eso. Se tiene que aprobar esa medida. ¿Se entiende? Entonces, es apelar a lo que quiere la mayoría, lo que quiere la gente, lo que quiere el pueblo, ¿ya? Ese es el ad populum, ¿ya? Lo que desea el pueblo es lo mejor, es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Por eso es que está vinculado con el discurso populista, ¿ya? Porque también los políticos, por ejemplo, usan eso, ¿no? A veces usan elementos populistas, es decir, saben qué cosa le gusta a la gente o qué cosa puede, digamos, pegar, ¿no? En la gente para atraer votos, ¿no? Por ejemplo, cuando usan el tema de la pena de muerte o antes cuando políticos hablaban acerca de Chile, del odio, de la enemistad con Chile y lo usaban como un arma para ganar votantes, ¿no? Entonces, ese es el ad populum. Por si acaso, te voy a poner acá en el chat, te lo voy a escribir. El ad populum también se conoce como ex populo. Todos esos términos son válidos, son equivalentes, ¿no? Expulo o falacia es un sinónimo. Te puede venir a populo, también te podría venir expópulo, también te podría venir falacia populista, es lo mismo, es la misma falacia, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo más. Probablemente a ti te ha pasado también esto en algún momento de tu vida. Es muy común. Cuando tú le pides permiso a tu mamá para ir a una reunión, a una fiesta, a un paseo, un viaje, y tu mamá te dice, no, no quiero que vayas porque me parece peligroso, qué sé yo.
Y tú le dices, pero mamá, si todos mis amigos van a ir, si Pepe, Juana, Luis, Brian, Lorena, todos van a ir, ¿por qué yo no puedo ir? ¿No? Entonces, claro, ¿qué le estás queriendo decir a tu mamá? Pero si todos van, es porque está bien, no hay nada de malo. ¿Y tu mamá qué te respondía? O sea que si todos tus amigos se tiran del puente, tú también te tiras del puente, ¿no? Claro, porque tu mamá se daba cuenta de que era una falacia. O sea, no sabía que era una falacia, pero se daba cuenta de que había un error de razonamiento ahí, ¿sí o no? Claro. Entonces, se da cuenta de que era una lógica incorrecta la que tú estabas siguiendo, ¿no? Ese es el ad populum, ¿no? Es como cuando también, no sé si te ha pasado o has visto, por ahí alguien tira basura a la calle y, no sé, supongamos que aparece alguien y le increpa, ¿no? Y le dice, señor, ¿pero por qué está tirando basura a la calle? Y la persona le dice, ah, pero si todo el mundo tira, si todo el mundo tira la basura, como diciendo, bueno, si todos lo hacen, no hay nada de malo, ¿no? Porque yo no lo puedo hacer, ¿te das cuenta? Eso es un ad populum, ¿no? También, ¿ya? Y por último vamos a ver el ad verecundia, ¿ya? El ad verecundia es la falacia que apela a la autoridad. Quizás de todas las que hemos visto, el término sea el más difícil de acordarse, ¿no? Ad verecundia. Pero en realidad es una falacia muy común. Es muy común el ad verecundia. ¿Cuándo se da? Por ejemplo, hay casos más evidentes que otros, ¿no? Te voy a poner una imagen de un ad verecundiam para que veas. Acá está. Como Nobel de Literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. A ver, ¿será correcto pedirle la opinión a un Nobel en literatura acerca de qué receta usar para la caspa? ¿O el hecho de que él sea Nobel de literatura le da autoridad para hablar acerca de cuestiones de salud, por ejemplo? Obviamente no, ¿no? O sea, evidentemente en este caso hay una falacia, pero ¿por qué? Ah, porque la autoridad que él tiene es en un ámbito completamente distinto del ámbito del que él está hablando. Acá está hablando de una cuestión de salud, ¿no? Porque la caspa es un problema de salud de la piel. Entonces, está hablando de una cuestión de la que él no conoce para nada, ¿no? Entonces, no tiene relación, no tiene sentido. Es un poco como, que es un ejemplo también muy, digamos, muy obvio, ¿no? Cuando Vargas Llosa recomendaba votar por tal o por cual, ¿no? Y decía, yo creo que debemos votar por tal candidato porque es el que defiende la democracia. Bueno, no quiere decir que alguien que es Nobel en literatura no sepa nada de política, pero digamos que no necesariamente da confianza o el hecho de que sea una persona reconocida, galardonada en la literatura, da lo suficiente, digamos, le da la suficiente autoridad como para dar un consejo en el ámbito político, ¿no? Entonces, ese es el problema de la verecundia, que usamos simplemente la autoridad como excusa, digamos, o como razón suficiente para decir que debemos hacer algo. Yo hago tal cosa porque esto lo dijo tal persona que es muy conocida, que es muy admirada, ¿no? No sé, pues yo como 5 naranjas en la mañana como desayuno porque es lo que recomienda Messi, porque es lo que recomienda el Premio Nobel de Economía, ¿no? Qué sé yo, porque a él le funciona. Si te das cuenta, el adverecundiam se usa también mucho, mucho en la publicidad, ¿no? Cuando aparece alguien famoso recomendando pues una pasta de dientes, o cuando lo vemos tomando una gaseosa, ¿no? O usando un perfume, es un tipo de alberecundia. Eso es un tipo de alberecundia. ¿Por qué? Porque la gente se guía por la autoridad de esa persona, por la fama. Ay, así lo hace él, debe ser bueno. Ese es el razonamiento que seguimos internamente. Si él lo hace, debe ser bueno. Si él lo consume, debe ser bueno. Entonces yo también lo tengo que hacer. ¿Te das cuenta? ¿Sí? La publicidad con gente famosa usa la verecundia. Ahora, no solamente en ese caso, también cuando nos referimos a una autoridad, asumiendo que porque es una autoridad, ojo, el caso que te puse del Nobel de Literatura recomendando vino tinto para la caspa es evidentemente absurdo, equivocado, ¿no? Pero puede haber
un adverecundiam más sofisticado, menos detectable? Sí, algunos, por ejemplo, dicen, incluso si supuestamente la persona es autorizada en el tema, también deberíamos siempre sospechar. Es decir, en el adverecundiam, escúchame bien, presta atención, para muchos no solamente es una cuestión de que lo dice alguien que no tiene nada que hacer en ese tema, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos, no. Algunos consideran que incluso si es un supuesto experto, no es recomendable asumir que es cierto todo lo que él dice, sino que lo importante es analizar qué dice. Repito, el hecho de que alguien sea muy famoso, muy conocido, muy experto en algo, incluso eso no es suficiente. Siempre es mejor analizar qué dice, no quién lo dice. Porque si te das cuenta, quizás por ahí alguien ya se dio cuenta, el adverecundiam vendría a ser la estrategia opuesta de la domine. Es decir, en el ad hominem decimos, lo que tú dices es falso porque tú eres un analfabeto, supongamos, ¿ya? Supongamos. Es decir, como tú tienes esta característica, tu argumento es incorrecto. En el adverecundiam es al revés. Como tú eres un experto, entonces todo lo que dices es verdad. Como lo dijo Pepito, que es galardonado, entonces es verdad. Y eso no necesariamente es así, ¿o sí? No necesariamente. Por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos para que se entienda mejor. ¿Te acuerdas de la pandemia cuando recién apareció el virus y las primeras noticias estaban así como que no se sabía bien si iba a ser grave o no iba a ser grave? Incluso algunos decían, bueno, pero no hay que asustar a la gente innecesariamente. Y incluso médicos, algunos salieron a decir que no era tan grave como se creía, ¿no? No sé si recuerdas o has escuchado el caso de Elmer Huerta. ¿Has escuchado de este doctor que aparece en RPP? Elmer Huerta, ya, que tiene su programa y hace años habla en RPP, siempre lo entrevistan. ¿Por qué? Porque es un médico peruano que vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos en uno de los hospitales más conocidos, más famosos de allá. Ahora, como es un médico reconocido en Estados Unidos, como te digo, siempre lo invitan, ¿no? Lo tienen en cuenta, tiene su programa. Y cuando comenzó la pandemia, él dijo que en realidad el COVID no era tan grave como parecía, que no debíamos alarmarnos, que bastaba, era como una gripe, ¿no? Que bastaba con tomar un caldito de pollo, quedarte en tu casa, reposar, abrigarte, y que en unos días ya se iba, ¿no? Y es más, ojo, no solamente dijo eso, dijo que incluso era mejor no usar mascarilla. Dijo, no, mejor no use mascarilla porque la mascarilla puede ser peor, ¿no? Ya. Médico, un médico reconocido, con programa en televisión y toda la cosa. Y ahora ya sabemos que no tenía la razón. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Y por eso muchos que analizan las falacias, expertos en falacias, dicen, el adverecundiam no es algo tan obvio como a veces parece, ¿no? Como estos ejemplos un poco tontos, como este que te acabo de poner, ¿no? Que es obvio, ¿no? Que es un adverecundiam. Sino que hay casos más sofisticados. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en cuenta, repito, que lo importante no es quién dice algo. O sea, un argumento no es válido simplemente porque lo dice tal, que es muy conocido. Tú tienes que analizar qué dice. ¿Por qué? Porque por muy conocido que seas, por muy famoso que seas, por muy inteligente que seas, eres un ser humano y te puedes equivocar. Entonces, yo no puedo asumir que tienes la razón simplemente porque eres condecorado, porque eres muy inteligente, ¿sí? Entonces, lo que hay que analizar es qué se dice, no quién lo dice. Si yo más me fijo en quién lo dice, estoy equivocando. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, por eso es tan común también el adverecundia. Igual, por ejemplo, la ONU dice tal cosa, ah, y entonces es la verdad absoluta. No, porque la ONU también se puede equivocar y se ha equivocado varias veces, ¿no? Incluso dando información errónea. Entonces, ese es el adverecundia, ¿no? Cuando apelamos a la autoridad sin analizar el mensaje y asumimos que algo es verdad solamente porque lo dice
tal o cual, que tienen mucha fama, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora. Acá te voy a mostrar algunas imágenes con ejemplos de las falacias que ya hemos visto, como para que vayas repasando, ¿ya? Voy a apagar mi cámara para que puedas observar bien las imágenes. Este es un ad hominem, por ejemplo, ¿no? Evidentemente es un ad hominem. Por acá, este ya lo vimos, el ad ignorantia, ¿no? Este es un ad populum, ¿no? O sea, como todo el mundo dice tal cosa, entonces eso que dice la mayoría es correcto, ¿no? Tú estás equivocado porque la mayoría no piensa como tú. Eso es un ad populum, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar de otras falacias también de atingencia. Estas también son falacias de atingencia, pero menos conocidas. Igual son importantes. Por ejemplo, algunas de estas sí han venido en el examen de admisión, por si acaso. Por ejemplo, ¿cuáles han venido? Ha venido esta, la del espantapájaros o el hombre de paja. Ha venido también la falacia de generalización anticipada o apresurada. Esta también ha venido en el examen de admisión. Ha venido también falacia de composición. Esta también, ¿ya? Esas tres han venido, ¿ya? Entonces yo te recomendaría que también esas las repases, por si acaso, porque también son comunes. La falacia de composición quizás no es tan común, pero sí ha venido en examen, ¿ya? Y la petición de principio también ha venido eso, ¿ya? Entonces, tenlas presentes, ¿ya? De todas maneras, siempre es importante que al menos, si no te las aprendes completamente, conozcas, te familiarices con los nombres. Porque, por experiencia te lo digo, y también quizás si tú ya has postulado alguna vez te ha pasado, puede ser, que cuando abres el examen, comienzas a revisar las preguntas y vienen muchas cosas que no entiendes, que nunca has escuchado, te asustas. Entonces, es mejor que al menos estés familiarizado con los términos, con los nombres, para que si te viene alguna de esas, al menos algo te suene, más o menos ya digas, esto lo vi, ¿verdad? Esto me explicó el profesor, la profesora. Entonces, de esa manera tienes un poco más de tranquilidad, ¿no? Y algo sí o sí te va a quedar, vas a recordar, ¿no? Bien, entonces, vamos a comenzar con el ad antiquitate, ¿ya? Mira, como su nombre indica, ad antiquitate se refiere a la antigüedad de algo, ¿ya? Entonces, ¿qué plantea esta falacia? Que como algo es antiguo, es correcto. O sea, es bueno, está bien. ¿No has escuchado personas que dicen, pero esta es una costumbre muy antigua, ¿cómo vas a ir en contra de esa costumbre? O esto es una tradición. No podemos eliminar esta tradición, ¿no? Por ejemplo, mira esta imagen. Hay algunas personas que siguen ese razonamiento, ¿sí? Un poco esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Te dice, en mis tiempos no era así, era así. Por ejemplo, en mis tiempos, pues, a los chicos se les corregía metiéndole correazos, ¿no? Y las antiguas generaciones eran mejores que las actuales, o algo así, ¿no? Ya. Ese tipo de razonamiento, ¿no? Como era lo que hacía mi abuelito, mi bisabuelito, eso era lo bueno, eso era lo mejor, era lo más adecuado. Y no necesariamente, o sea, la cuestión es, a ver, ojo, no estoy diciendo que todo lo antiguo sea malo, pero la cuestión es, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo? Analiza lo que dices. No por el hecho de que sea antiguo es mejor. A ver, ¿qué hacían? Le pegaban correazos a sus hijos. Ya, ¿cómo eso va a ser bueno? Eso no quiere decir tampoco que necesariamente lo que muchos padres hacen ahora de no llamarles la atención a sus hijos, dejar que sus hijos hagan lo que quieran, esté bien, ¿no? Tampoco quiere decir eso. Pero no podemos irnos al otro extremo y decir, no, como esas eran las costumbres de antes y supuestamente funcionaban, eso era mejor, ¿no?
¿Te das cuenta? Es un poco, esta imagen que está acá también, si te das cuenta, es un poco lo que también arguyen los que defienden las corridas de toros, ¿no? Y dicen, pero es una tradición muy antigua, ¿cómo vamos a eliminar esa tradición si es parte de nuestra cultura, ¿no? La cultura peruana, la cultura limeña, qué sé yo, ¿no? La tauromaquia, ¿no? Las corridas de toros. O las peleas de gallos, ¿no? Lo defienden por el lado de la tradición. Ahora, lo contrario, el otro extremo tampoco es bueno, tampoco es adecuado, el ad novitatem. Como esto es lo moderno, es mejor que lo antiguo. ¿Necesariamente lo moderno es mejor que lo antiguo? No necesariamente, ¿no? Habría que analizar. Ya, pero a ver, ¿a qué te refieres? A ver, ¿qué cosa es lo que estás proponiendo? Primero hay que analizar. Necesariamente porque es novedoso, no quiere decir que es mejor, ¿no? No todo cambio es bueno. A veces nosotros tenemos esa idea internalizada, que todo cambio es bueno, y no necesariamente todo cambio es bueno, ¿no? Porque yo puedo cambiar de ser una persona trabajadora a ser un vago, que está todo el día en mi casa y no hago nada, no, ni siquiera lavo mi ropa, ni nada, ni leo un libro, nada. Ese cambio no es bueno, ¿no? Pero algunas personas piensan eso, ¿no? Que necesariamente todo lo nuevo es mejor que lo antiguo. Y eso también es equivocado. En todo caso, habría que analizar, ya, pero ¿qué cambio es? ¿Qué tipo de cambio? A ver, ¿en qué consiste el cambio? Para ver si es bueno o no, ¿no? El falso dilema. Mira, el falso dilema es una falacia que te pone, yo le llamo así, ¿ya? Que te pone entre la espada y la pared. Te pone entre dos opciones, pero te pone como esas dos opciones como si fueran las únicas posibilidades, sin tener en cuenta que muchas veces sí hay una tercera o cuarta posibilidad, porque en la vida, claro, pueden haber situaciones excepcionales donde tienes que elegir una cosa o la otra, pero hay muchas situaciones en las que no necesariamente solo hay dos opciones. Por ejemplo, fíjate en esta imagen de acá. Hay personas, a ver, te pregunto, ¿hay personas que razonan así o no? O esto o lo otro. O haces esto o no. Por ejemplo, o estás conmigo o nunca más te voy a ver, ¿no? O te voy a odiar toda mi vida, qué sé yo. Hay gente que es así, ¿sí o no? Ya, ese es un falso dilema, pues. Ese es un falso dilema. Porque en la vida no necesariamente hay siempre dos opciones, puede haber una tercera opción, ¿sí o no? ¿Cierto? Es también un poco, no sé si tú has escuchado, hay personas que tienen esto también en la política, cuando dicen, por ejemplo, ¿eres de derecha o eres de izquierda? Y te quieren poner así, entre la espada y la pared. ¿Eres de derecha o eres de izquierda? ¿No? Y no necesariamente tienes que ser de derecha o de izquierda. Por ejemplo, yo no me considero ni de derecha ni de izquierda. Para mí las dos son lo mismo en el fondo. Acaban en lo mismo, se retroalimentan. Entonces yo no me considero ni derecha ni izquierda. Ninguna de las dos opciones para mí es sana, es positiva, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué necesariamente tengo que ser de uno o de otro? ¿Por qué no podría pensar de una forma diferente, ¿no? Es un falso dilema también, ¿sí? Bien. Petición perdón, espantapájaros o del hombre de paja, ya. Mira, voy a ponerte la imagen, aunque la imagen quizás no ayuda mucho, más o menos te da una idea, ¿ya? El hombre de paja o el espantapájaros es un tipo de falacia en la que la persona con la que tú discutes, debates, lo que hace es distorsionar lo que tú planteas. ¿Ya? Distorsionar lo que tú planteas, ¿para qué? Para que tu argumento suene más débil y poder atacar tu argumento más fácilmente. ¿Ya? Entonces, mira, distorsiona o ridiculiza la opinión del otro. A ver, ¿por qué se llama, primero, por qué se llama del espantapájaros? Para que quede claro. Se llama así porque tú has visto estos espantapájaros que ponen en los campos, ¿no? Estos muñecos de paja
que ponen en los campos para que los pájaros no se acerquen y no se coman la cosecha, ¿no? No se coman las plantas, ¿no? Ya. Entonces, se llama así porque la estrategia es, yo no me peleo contigo, supongamos que los dos estamos debatiendo, ¿ya? Pero yo no me peleo contigo, ¿sí? Es decir, yo no me peleo con tu argumento, ¿ya? Con el argumento original, con tu argumento, sino que yo creo un muñeco, entre comillas, creo, entre comillas, ¿ya? Fabrico un muñeco con tu argumento, es decir, tu argumento lo tomo, pero lo distorsiono. Creo una versión más débil y me peleo con esa versión más débil. Es decir, me peleo con el hombre de paja, no me peleo con el hombre. Te das cuenta que es como una analogía, ¿no? No me peleo con tu argumento original, sino con tu argumento distorsionado. Porque al distorsionar el argumento ya lo estoy debilitando, ¿no? Por ejemplo, ridiculizándolo, ¿no? O dando una versión exagerada de tu argumento, es más fácil derrotar ese argumento distorsionado. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que estamos debatiendo acerca de la pena de muerte. Pena de muerte para los violadores de niños, supongamos. Imaginemos que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿ya? La mayoría de personas, obviamente, en el Perú está a favor, ¿no? Pero supongamos que yo no estoy a favor. Y yo no estoy a favor, digamos, porque el problema es que nuestro sistema de justicia en general es muy malo, funciona muy mal, tarda mucho tiempo en darse resoluciones, condenas. Y el problema también es que si aplicamos la pena de muerte en un sistema que funciona tan mal como el sistema peruano de justicia, podríamos terminar llevando a la cárcel inicialmente, ¿no? O sea, mientras se procesa y todo, hay gente que está en la cárcel, ¿no? Detenida, a una persona inocente. ¿Te imaginas una persona que es inocente, acusada, que esté 1 año, 2 años, 3 años en la cárcel, 4 años en la cárcel, y después se descubre que es inocente? O peor todavía, imagínate que esté en la cárcel y equivocadamente se le condene, pena de muerte, muere, y después descubres que no era culpable, ya lo mataste. ¿Eso pasa? Sí pasa. ¿Has visto en Estados Unidos? Estados Unidos cada tanto aparece un caso que decía, no sé, el señor tal fue condenado a 30 años de prisión, ¿no? Y cuando ya estaba en los 25 años se descubrió que no era culpable y se le liberó. Pregunta, ¿quién le devuelve 25 años de su vida a ese señor? Claro, la diferencia entre Estados Unidos y el sistema peruano, ¿no? Es que allá probablemente le den una indemnización o hagan algo para resarcir, entre comillas, en parte lo que han hecho. Pero en el Perú no va a pasar eso. Imagínate peor aún si hay pena de muerte y matan a la persona. ¿Cómo le devuelves la vida a esa persona? Entonces, supongamos que yo argumento de esa forma y digo, me parece que es una pena que puede traer mucha injusticia para personas que no han cometido ningún delito, porque funciona mal nuestra justicia. Entonces, yo creo que mejor debería ser una cadena perpetua y buscar que la persona haga algún tipo de trabajo que permita que el Estado no tenga que cargar con todo ese dinero de manutención, sino que él, ¿no? De alguna forma, genere esos ingresos dentro de la cárcel, qué sé yo. ¿Ya? Ya, ese es mi argumento, digamos. Entonces, una persona escucha eso y en vez de rebatir ese argumento que yo acabo de dar, dice, ah, ya, o sea que a ti te parece bien que hayan violadores de niños. O sea, a ti te preocupa más los violadores que los niños. ¿Tú crees que deberíamos condecorarlos entonces? Para ti no debería haber ningún tipo de pena. Mira, yo no he dicho eso. Lo que está haciendo esa persona es distorsionar mi argumento para que mi argumento suene absurdo y que sea más fácil atacar y destruir. ¿Se entendió? Ese es el hombre de paja o espantapájaros, ¿sí? Cuando distorsionas, exageras, ¿no? El argumento de la otra persona para que sea más fácil destruir, ¿ya?
Luego tenemos la petición de principio, que dice, asume la verdad de lo que aún, mira, asume la verdad de lo que aún no se ha demostrado. Claro, o sea, la persona te pide que tú demuestres algo, pero en vez de demostrarlo, tú dices, no, pero si acá está, o sea, si la verdad es obvia, ¿para qué lo voy a demostrar? Por ejemplo, acá. Esto pasa, por ejemplo, muchas veces con las personas que son creyentes, sobre todo las personas que creen absolutamente en la Biblia, que todo lo que dice la Biblia es verdad, es una verdad absoluta. Entonces, si tú discutes con una persona así, le dices, por ejemplo, oye, pero esto que tú estás diciendo es absurdo, ¿no? La persona te va a decir, no, no es absurdo, es la verdad, porque en la Biblia está que es así. Y yo les podría decir, ya, pero demuestra que la Biblia dice la verdad. ¿Y qué te va a decir esa persona? Pero no te tengo que demostrar. Si acá dice que es la verdad, es la palabra de Dios. ¿Cómo te voy a demostrar eso si acá mismo dice que es la palabra de Dios? No te tengo que demostrar nada. ¿Se entiende? O sea, cae en un círculo vicioso. Es un razonamiento circular, porque no hay forma de salir de ahí. Si tú asumes que la Biblia es la verdad, no vas a cuestionar nada de lo que dice ahí. Ahora, para mí, supongamos, debería haber una prueba de que es la palabra de Dios o que dice la verdad, pero para la otra persona, como es obvio, no tiene que demostrar nada, ¿se entiende? Entonces él se encierra en ese círculo, ¿no? Pero yo no tengo que demostrarte que es la palabra de Dios porque acá dice que es la palabra de Dios. Entonces, es obvio que todo lo que dice acá es verdad. ¿Te das cuenta? Una versión distinta vino en un examen de admisión. No sé si ustedes han revisado esa pregunta, la han leído por ahí en algún momento, que decía, hay un robo, son 4 ladrones, creo eran, y se reparten el botín, ¿no? Y uno de ellos comienza a repartir el botín, ¿no? Y le da 3 perlas que han robado a cada uno, y él se queda con 4 perlas. Uno de los ladrones se da cuenta y le dice, oye, ¿tú por qué tienes 4 perlas? ¿No? O perdón, le dice, ¿tú por qué eres el que reparte? ¿Por qué tú repartes? Y el otro le dice, porque yo tengo más perlas. Ya, pero es obvio que tiene más perlas porque él es el que está repartiendo. Sí, pero para él no es obvio, pues, para él, o mejor dicho, para él es así. O sea, él reparte porque es el que tiene más perlas. Él tiene que repartir. ¿Y por qué tiene más perlas? Porque él reparte. Si él no repartiera, no tendría más perlas, ¿no? Pero él no cree que tenga que explicar eso, ¿sí? Entonces, en ese caso también se da una petición de principio. O sea, no hay forma de refutar eso porque cae en un círculo vicioso, ¿sí? Esa es la petición de principio. ¿Ya? Cuando no demuestras lo que se supone que deberías demostrar, ¿no? Se pone la conclusión como premisa, ¿sí? Yo reparto. ¿Por qué repartes? Porque soy el que tiene más perlas. Entonces yo soy el que tiene que repartir, ¿sí? Luego tenemos la falacia de generalización anticipada o apresurada. Esta ha venido, es muy común. Ojo, esta es muy común. Es esta de acá. Esta es conocida, ¿no? Acá está. Por ejemplo, los medios de comunicación. Esta imagen es muy buena porque representa efectivamente lo que pasa muchas veces con los medios de comunicación. Lo que ocurre con muchas noticias es que se presenta un caso muy llamativo y a partir de ese caso o de 2, 3 casos, la gente se hace una idea de que en todos los casos es así, ¿no? Por ejemplo, esto pasa, por ejemplo, con las protestas. No sé si has visto. Pero cuando hay protestas, evidentemente, ¿qué es lo que hace noticia? ¿Qué es lo que más llama la atención? La gente que vandaliza, la gente que hace escándalo, que pinta las paredes, que tira piedras, eso es lo que llama la atención. Entonces, los medios de comunicación se centran en mostrarte eso, en mostrarte a esas personas que están haciendo destrozos. Pero eso significa que todos están haciendo destrozos, que todos los que participan en esa marcha son vándalos. No, evidentemente, en una marcha pueden haber muchos vándalos, pueden haber pocos vándalos, o no sé, pues el 30, 40% pueden ser vándalos, puede ser, puede ser. Pero usualmente los que hacen ese tipo de actos, usualmente es algo que es una protesta, pero así salvaje, usualmente pues son la minoría, usualmente pues son 10, 20, 30, ¿no? Pero en una marcha pueden haber 4.000, 5.000, 10.000 personas.
¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Como te lo presentan como la noticia, como lo que está pasando, y ahí se centra, se enfoca, pareciera que es todo, ¿no? Entonces se generaliza. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los sanmarquinos, ¿no? Quizás tú todavía no lo vives, pero cuando ingreses, o quizás por ahí alguien que sepa que estás postulando a San Marcos te ha dicho, oye, pero ¿por qué postulas a San Marcos si ahí todos son rojos? Si ahí todos son terrucos, si ahí todos son, no sé, ¿no? Progres, o todos son de izquierda, qué sé yo. Ya. ¿Por qué la mayoría de gente cree eso? Porque no es cierto. Y es más, cuando tú ingresas a San Marcos te vas a sorprender, porque vas a encontrar de todo, gente de derecha, liberal, de izquierda, todo, de todo. Pero la mayoría tiene esa idea. ¿Por qué? Porque es lo que ven las noticias, pues. O sea, cuando hay una protesta en San Marcos, por ejemplo, una toma de facultad, una toma universitaria, qué sé yo, ¿dónde van los periodistas? Obviamente no van a ir donde los alumnos, pues, que están esperando que abran la puerta o que están tranquilos, ¿no? Van a estar enfocando a los que están con su capucha, su polo en la cara, que están con sus piedras, están quemando llantas, ¿no? Porque eso es lo que ven, ¿no? Es lo más llamativo, ¿ya? Pero el problema es que a partir de eso se cree que todos hacen eso, ¿no? Que todos son violentos, todos son tirapiedras, todos son destructivos, qué sé yo, ¿no? Bueno, eso pasa, ¿no? Se generaliza, se generaliza. Eso es muy común, ¿no? Esa es generalización apresurada, generalización anticipada o simplemente falacia de generalización, ¿ya? También se puede llamar así, falacia de generalización a secas, ¿ya? Ese también es muy común, ¿ya? Ahora, mira, quiero que te des cuenta, tú mismo te vas a dar cuenta, que la falacia de generalización a veces se puede confundir con la falacia de composición, porque aparentemente la falacia de composición es muy parecida. Se parece, sí, pero algunos creen que es lo mismo, y eso es equivocado. Una vez vino una pregunta y en las alternativas ponían falacia de generalización, falacia de composición, falacia de causa falsa, falacia, ponían varias, ¿no? Pero la mayoría marcó falacia de generalización y no era generalización, era falacia de composición. Se confundieron. ¿Por qué se confundieron? Porque la mayoría conoce la falacia de generalización, pero la mayoría no conoce la falacia de composición. Mira lo que dice falacia de composición, ¿ah? Transfiere propiedades de los elementos de un conjunto a un todo, ¿ya? De elementos de un conjunto a un todo. Es decir, para que te acuerdes, parte, todo. ¿Ya? Lo voy a poner acá para que te acuerdes. Parte, todo. ¿Ya? Esa es la lógica. Parte, todo. Esto vino en una pregunta de examen. Quizás algunos de ustedes han visto esa pregunta. Decía algo así como, el universo debe ser esférico. Mira, tienes que analizar bien el argumento. El universo debe ser esférico, porque la luna es esférica, el sol es esférico, Venus es esférico, Marte es esférico. Repito, el universo debe ser esférico. El universo seguramente es esférico, porque la luna es esférica, la Tierra es esférica, el sol es esférico, Marte es esférico, Venus es esférico. Te pregunto, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué palabra, perdón, qué oración, qué frase es la conclusión dentro de esto que acabo de decir? Que es un argumento, ¿ah? Es un argumento. ¿Cuál es la conclusión del argumento? La conclusión está dentro de lo que yo he dicho. ¿Cuál es la conclusión? A ver, ¿qué dice? No, fíjate bien, ¿ah? Mira, tienes que tener mucho cuidado
Porque en el examen de admisión no te van a poner todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Fácil. Premisas, conclusión. No te lo van a poner en orden probablemente. Eso es lo que hace difícil este tipo de preguntas, porque muchas veces viene en desorden. Mira, el universo, ojo, el universo debe ser esférico, porque la luna es esférica, la tierra es esférica, el sol es esférico. Ya, se fue la señal un rato, ¿no? ¿Ahora sí me escucha? No sé por qué la señal está medio inestable. Está medio inestable. Ya. ¿Ahora sí me escucha? Ya. Continuamos. Mira, tienes que fijarte en la estructura. El universo debe ser esférico porque, ¿ya? Sandra debe ser atea porque Sandra es de izquierda. ¿Cuál es la conclusión entre esas dos oraciones? Sandra debe ser de izquierda, perdón, Sandra debe ser atea porque Sandra es de izquierda. ¿Cuál es la conclusión? ¿Sandra debe ser atea? No, la conclusión, ¿ah? La conclusión. ¿Yo a qué conclusión estoy llegando? Estoy llegando a la conclusión, mira, María debe ser muy inteligente porque María ingresó a medicina. María debe ser muy inteligente porque María ingresó a medicina. Allá. La conclusión es que María es inteligente. ¿Qué es lo que me lleva a pensar que María es inteligente? Que María ingresó a medicina. Claro, los de medicina son inteligentes sería la primera premisa, ¿sí o no? La primera premisa. Los de medicina son inteligentes, María ingresó a medicina, por lo tanto, María es inteligente. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, esa es la estrategia que tú debes seguir cuando te ponen un argumento. Entonces, si yo te digo, el universo debe ser esférico, porque la Tierra es esférica, la Luna es esférica, el Sol es esférico, etcétera, etcétera. ¿Ya? La conclusión es, el universo debe ser esférico. Entonces, si yo lo volteo, queda ordenado. Fíjate, ¿ah? Queda ordenado. Escucha, la Luna es esférica, el Sol es esférico, la Tierra es esférica, por lo tanto, el universo debe ser esférico. Ahí ya está ordenado, ¿te das cuenta? Ahí ya está ordenado. Entonces, la conclusión es, el universo debe ser esférico. ¿Sí? ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Ah, porque me han dicho, o yo sé, que la Tierra es esférica, el Sol es esférico, Marte es esférico, etc. Entonces, a partir de todas estas premisas, he llegado a la conclusión de que el universo debe ser esférico. ¿Te das cuenta? Entonces, no necesariamente deben haber todos, pueden haber 3, 4, 5 premisas. En la falacia de composición pueden haber 4, 5, no importa, ¿ya? O puede haber una incluso, ¿ya? No necesariamente tiene que ser dos. Entonces, lo que yo quiero que te des cuenta es lo siguiente. Yo estoy atribuyéndole al universo una característica, la característica de ser esférico. ¿Pero por qué he llegado a esa conclusión? Porque las partes del universo son esféricos. Es decir, como la luna es una parte del universo y es esférica, la Tierra es una parte del universo y es esférica, el Sol es una parte del universo y es esférico, entonces yo
creo que el universo también debe ser esférico. ¿Se entendió? Es una especie de inducción, ¿te das cuenta? Pero, ¿cuál es la diferencia de la falacia de generalización? Mira, ¿cuál es la diferencia? ¿Algunos ya se dieron cuenta? No. En el de composición, el que te acabo de decir es parte todo. La luna, el sol, Marte, es una parte del universo. El universo es todo. Profesor, ¿eso no es generalización? No. ¿Sabes cómo tendría que ser? A ver, ¿alguien se más o menos imagina cómo sería si fuera generalización? La Tierra es esférica, el Sol es esférico, Marte es esférico, Júpiter es esférico, por lo tanto, todos los astros son esféricos. Te pregunto, ¿es lo mismo decir todos los astros son esféricos? Estoy generalizando. A decir, ¿el universo es esférico? No es lo mismo. El universo es un todo. No es lo mismo que decir todos los astros. Te pongo otro ejemplo de composición. La pantalla de este celular es liviana. La batería de este celular es liviana. El procesador de este celular es liviano. Por lo tanto, el celular es liviano. ¿Generalización o composición? ¿Falacia de generalización o de composición? ¿Cuál sería? Composición, correcto. ¿Cómo tendría que ser falacia de generalización? La pantalla es liviana, el procesador es liviano, la batería es liviana, por lo tanto, todas las partes del celular son livianas. ¿Te das cuenta? Es diferente, es diferente. Te voy a poner acá la imagen, ¿sí? Que he encontrado, porque no es fácil encontrar imágenes de esta falacia, porque no es tan conocida. Escuché la canción Amor del CD llamado Azul y es bella. Estoy segura que todo el CD debe ser. Todo el CD, ¿sí? No es lo mismo decir que todas las canciones son bellas. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de detectar cuál es, si es generalización o composición? Quizás ya se han dado cuenta. Si es generalización, es plural. Todos los planetas, todas las ovejas, todas las canciones, todos los marquinos, todos los alumnos, todos los venezolanos, todos, ¿se entiende? Plural. Pero cuando es composición, no me hablan en plural, sino que me hablan de un todo. El CD, el universo, el celular. ¿Se entendió? Así es más fácil, ¿cierto? En singular. Si es composición, es singular. Ahora sí se entendió mejor, chicos. Acá te das cuenta, ¿no? En estas imágenes de generalización, ¿no? Acá, ¿qué dicen? Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras, plural, ¿no? Acá me hablan del CD, no me hablan de las canciones, me hablan del CD, ¿no? Claro, muy bien, Miguel. Si tú dices que todos los hombres son infieles, porque Mario es infiel, Pepito es infiel, Brian es infiel, Cristian Domínguez es infiel, todos son infieles, ya, eso es generalización. Ah, eso es generalización, correcto. Miguel, ya. Ahora vamos a la última falacia que nos falta de este segundo bloque. Falacia de causa falsa. Este es fácil en realidad, no es tan difícil, pero es bastante común, ¿ah? Y también ha aparecido como alternativa en preguntas de examen de admisión. Causa falsa, cuando hay dos eventos y uno se da después de otro. Es decir, cuando hay dos eventos y yo los conecto y creo que como uno se da después de otro, hay una conexión, una relación causa-efecto. Por ejemplo, me puse una chalina de color rojo. Yo nunca me pongo nada rojo. Y justo ese día, eh, no sé, me crucé con mi ex. Ah, ya, entonces me crucé con mi ex porque me puse la chalina de color rojo. ¿Se entendió? Usualmente
¿qué pasa con las supersticiones? ¿Sí o no? Por ejemplo, no sé, imagínate que hay un partido de Perú y tu hermano o tu hermana nunca ve el partido, ¿ya? Nunca ve. Y justo se le ocurre ver y golean a Perú. Y tú le dices, es tu culpa, tú nunca ves ese partido, mira, han goleado a Perú por tu culpa, ¿no? Y cada vez que tu hermano o tu hermana va a ver, golean a Perú o le va mal a Perú, ya, algo así, ¿sí o no? Ya, es. Conectamos dos eventos que no tienen nada que ver, pero como uno se da después del otro, asumimos que uno es la causa de otro, ¿sí? Asumimos que uno es la causa de otro. La mayoría de veces es por una cuestión, ojo, no siempre, pero la mayoría es una cuestión de superstición, ¿no? Entonces me cruzo un gato negro y en la tarde me caigo por las escaleras. Ah, la culpa la tuvo el gato, ¿no? El gato fue el que provocó mi caída. Es la causa de mi mala suerte, ¿no? Esa es la causa falsa, ¿no? Esa es la causa falsa. Igual, por ejemplo, acá en la imagen, ¿no? Dices, el sol sale porque el gallo canta. ¿Por qué alguien podría pensar que el sol sale porque el gallo canta? Porque siempre escucha el canto del gallo y luego sale el sol. Entonces cree que hay una relación, una conexión entre los dos hechos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya. Ese es fácil, ¿no? ¿Sí? Este es fácil. Creo que no es muy complicado de darse cuenta, ¿no? Ya. Vamos ahora sí a revisar un ratito nuestras preguntas para tratar de responder lo más que podamos, ¿ya? A ver, ya te voy a compartir ahorita las diapositivas de las preguntas. Y ya, ahí está. Ahí está. Comenzamos. A ver, vamos a leer juntos. ¿Ah? Ya. En lógica formal se identifican las falacias, es decir, los argumentos incorrectos. Hay una falacia denominada argumentum ad ignorantia. Esta ya la conocemos. Que consiste en defender una tesis solo porque su contraria no ha sido demostrada. Ahí está, ¿no? El sol es hueco, ¿no? ¿Por qué es hueco? Porque tú no puedes demostrar que no es hueco, ¿no? Ya. En el ámbito del derecho hay un principio que se tiene muy en cuenta y que claramente resulta en lógica formal ser esta falacia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, desde el punto de vista de la lógica formal, eso es una falacia, pero en el ámbito del derecho, este es un principio del derecho. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un principio del derecho. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, una cosa es la lógica formal y otra cosa es la vida real, ¿no? O sea, imagínate si en vez de asumir la inocencia de la gente, asumiéramos que todos son culpables. ¿Te imaginas? ¿Imaginas qué pasaría si asumiéramos que todos son culpables? Todo el mundo estaría en la cárcel, ¿no? Entonces sería impráctico, ¿no? Sería poco práctico. Entonces, ¿qué es lo que quiere dar a entender esto? A ver, lo anterior es una muestra de que debería decir ahí, ¿no? A ver, Britney dice elefante, Deina dice también elefante. ¿Qué dicen los demás? Claro, pues es la E, efectivamente. Esta pregunta es interesante, ¿sabes por qué? Porque si te das cuenta, lo que te están mostrando, te está planteando la pregunta, es que en el ámbito del derecho no siempre funciona la lógica formal, ¿sí? El derecho tiene sus propios principios. Ahora, eso no significa que en el derecho no sirva para nada la lógica formal. Es más, los abogados tienen que conocer de lógica formal, usan la lógica formal, pero no lo pueden usar para todo.
porque hay cuestiones prácticas en las que no puede funcionar. Por eso te decía, en la vida real, imagínate si no asumiéramos que todos son inocentes hasta que se demostrara lo contrario. Es decir, imagínate que asumiéramos lo opuesto, que todos son culpables. Las cárceles estarían llenas, pues no sería imposible, ¿no? Aplicar el derecho de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que te muestra esta argumentación? ¿No? Que para la lógica del derecho, este principio no es una falacia, correcto, es la E, ¿sí? Por eso hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas de la teoría de la argumentación jurídica? Que consideraba que la lógica formal es una herramienta, pero no es suficiente para cualquier tipo de argumentación dentro del derecho. Sirve, sí, pero no se puede siempre aplicar en la realidad. ¿Ya? Bien. Ariday, a ver, dice, ¿por qué no la D? Dice, el argumento ad ignorantia no aplica en el ámbito del derecho. A ver, lo anterior es una muestra de que, porque sí se puede aplicar. Por eso te decía, las falacias se estudian en el derecho, sí se estudian. Tú puedes usar el estudio del argumento ad ignorantia o puedes incluso usar la falacia como, por ejemplo, como un abogado, podrías usar la falacia para derrotar a tu rival, para argumentar, si es que el juez no se da cuenta, si es que tu rival no se da cuenta de que es una falacia, tú podrías usarlo a tu favor. Tú podrías usarlo a tu favor. Pero el tema es que en este caso, en este principio del derecho no funciona. Ajá, claro, a eso se refiere. Que lo puedes usar, sí se puede aplicar, pero digamos, en cuanto al principio del derecho que se está tratando, no. Pregunta 2. Dice, a última hora de la tarde del viernes 25 de octubre de 1946, el Cambridge Moral Science Club, el Club de Ciencias Morales en Cambridge, un grupo de debate de los filósofos y los estudiantes de filosofía de la universidad, celebraba una de sus reuniones. Aquella noche, el invitado era el doctor Karl Popper. ¿Te acuerdas de Popper, el de los cisnes que vimos en epistemología? Llegado de Londres para pronunciar una conferencia bajo el título ¿Existen realmente problemas filosóficos? Era la primera vez que coincidían tres gurús del pensamiento europeo. Karl Popper, Ludwig Wittgenstein, ¿te acuerdas de filosofía del lenguaje? Y Bertrand Russell, que era también un filósofo muy conocido, filósofo y matemático. La discusión entre los dos primeros sobre la naturaleza esencial de la filosofía acabó con la escena de Wittgenstein amenazando a Popper con un atizador de chimenea para hacer valer sus argumentos. En estos hechos se pone de manifiesto rasgos de un caso de falacia ad claro, pues es un ad baculum, exacto, un ad baculum, correcto, porque hay una amenaza. Y en este caso incluso es una amenaza así ya directa de violencia física, ¿no? Ese es dado, correcto. Bueno, para que veas que los filósofos no siempre razonan, a veces también se les sale las pasiones, las pasiones. Ya, vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, se lee lo siguiente en un texto de historia. Creso, el rey de Lidia, fue advertido al consultar el oráculo de Delfos, antes de iniciar la guerra contra el reino de Persia, de que si Creso va a la guerra contra Ciro, destruirá un poderoso reino. Entusiasmado con esta predicción, que a su entender le auguraba el triunfo sobre el poderoso reino de Persia, atacó y fue destruido por Ciro, el rey de Persia. Desesperado compareció de nuevo ante el oráculo, cuyos sacerdotes le dijeron que la respuesta había sido totalmente correcta. Al ir a la guerra contra Ciro, Creso había destruido un poderoso reino, el suyo propio. De lo afirmado, se sigue que hay indicios suficientes para hablar de la falacia denominada
A ver, Britney dice barco. ¿Qué dicen los demás? Ah, Mariana dice dado. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen los demás? Claro, anfibología es la estructura, equívoco es la palabra. Acuérdate, ¿ah? ¿Qué es lo que genera la confusión? La palabra, hay una palabra que se interpreta con dos significados distintos o es la frase misma. Claro, si no hay una palabra, sino que es la frase misma que puede ser interpretada de una o de otra forma, es la anfibología. Correcto. ¿Te das cuenta? Por eso es importante recordar. Siempre pregúntate, ¿es la palabra, hay una palabra que está generando la confusión? ¿Qué palabra podría ser en este caso? Reino, pero reino, en este caso, si te das cuenta, significa lo mismo. O sea, no hay otro significado, ¿sí? Claro, pero si nos ponemos a analizar la palabra reino, no tiene otro sentido. No es que hay otro significado. Claro, pero, claro, no se referían al mismo reino, pero el tema es la palabra reino. ¿Tiene dos significados diferentes? O sea, ¿significa dos cosas distintas? Claro, no es el mismo reino, es cierto, pero el tema es que no es que la palabra reino tenga dos significados diferentes. Es el mismo significado. El tema es a qué reino se refería, pero lo que pasa es que la frase no, o sea, la frase es ambigua porque se puede referir a mi reino o a tu reino, pero reino sigue significando lo mismo. Sí, ajá. Es solamente cuando la palabra es polisémica, ¿sí? En este caso no es así, entonces por eso es anfibología. Ujú. Vamos a la 4. Dice, Juan le ha pedido matrimonio a María, pero ella considera que aún tienen poco tiempo de enamorados, además de recordarle que ambos no han acabado la universidad ni cuentan con empleos estables. Juan le ha respondido eh, que de no aceptar, él se sentirá muy mal y no podrá soportar la pena. Juan comete la falacia conocida como argumentum ad correcto, es ad misericordiam, porque está tratando de causar lástima, ¿no? Dice, no podrá soportar la pena, se va a sentir muy mal, ¿no? Claro, es una especie de manipulación, pero para causar misericordia, ¿no? Convencer a través de la lástima. 5. Dice, en una conversación entre amigos, uno le dice al otro que si no usa cinturón de seguridad, la policía, mira, si no usa cinturón de seguridad, la policía lo multará. Por lo tanto, si ve a un policía cerca, debe utilizar su cinturón de seguridad para evitar ser multado. Y no por las razones de seguridad que implican llevar puesto el cinturón. En esta conversación se puede apreciar el empleo de la falacia conocida como argumentum ad. A ver, casa o elefante. ¿Casa? Ah, no, casa es el anterior. Elefante, verecundia. Mm, ¿Seguros? A verecundia podría ser si dijera, tienes que usar el cinturón porque la policía dice que uses el cinturón. Pero acá dice, usa el cinturón porque si no la policía te va a multar. Claro, es un adváculo porque está recurriendo a la amenaza. Si no usas tu cinturón, la policía te va a multar. Es una amenaza. Claro. Si dijera solamente usa tu cinturón porque la policía lo dice, porque la policía dice que eso es lo mejor, ahí sí sería. A ver, pero acá hay una amenaza. Correcto. Vamos a las 6. A ver. Dice, las falacias son errores en los que todos podemos incurrir, mira, en los que todos podemos incurrir en el curso de nuestros razonamientos. Así como en las carreteras se
ponen señales de advertencia para que el viajero evite los diferentes riesgos que se le pueden presentar, los nombres y las descripciones de las falacias se pueden entender como otras tantas señales de advertencia colocadas en nuestro camino hacia la elaboración de razonamientos correctos. La comprensión de estos errores en los que podemos caer y el desarrollo de la habilidad para analizarlos y nombrarlos pueden sernos muy útiles para evitar caer en ellos. Pero no hay una forma mecánica para detectar falacias. Mira, no hay una forma mecánica para detectar falacias, ni forma segura de evitar estos riesgos. Evitar las falacias requiere de una constante vigilancia intelectual. Debemos estar conscientes de las muchas diferentes formas en las cuales las falacias pueden presentarse. Por eso te decía hace un rato, ¿te acuerdas? Hasta en la publicidad, y no nos damos cuenta, ¿no? Hasta en las encuestas, ¿no? Hay una intención, ¿no? Tener conciencia de la flexibilidad del lenguaje y de la multiplicidad de sus usos nos ayudará a alejarnos de los usos expresivos del lenguaje, mira, alejarnos de los usos expresivos cuando no son pertinentes. Claro, tú puedes usar el lenguaje expresivo para escribir un poema, una novela, ¿no? Pero en el razonamiento se supone que no debería, ¿no? Conscientes de la multiplicidad de funciones del lenguaje, estaremos menos propensos a aceptar, mira, menos propensos a aceptar una exhortación emocional como si fuera un argumento válido para apoyar la verdad de una conclusión determinada o a tratar de atacar al adversario, ahí está, esto es ad hominem, ¿no? Como si con esto presentásemos un argumento contra sus puntos de vista. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante, conocer las falacias y ser conscientes de las funciones del lenguaje para no caer en eso. Pregunta, del texto se desprende la idea de que, a ver, ¿qué idea se desprende del texto? A ver, nombrar las falacias no nos ayuda en nada al momento de querer razonar válidamente. No, sí ayuda. En el mismo texto dice sí, sí ayuda, acá está, mira. Nombrarlos puede sernos útiles para evitar caer en ellos. Pero, claro, el problema es que tampoco es que sea una fórmula, ¿no? O sea, que sea absolutamente seguro, no. Ayuda, sí, pero no es absolutamente seguro. La clave es dado. Quien aprende lógica puede detectar las falacias, aunque también puede caer en ellas. ¿Por qué? Porque no es una, como dice ahí mismo en el texto, no hay una forma exacta, ¿no? No hay una fórmula, no es una ecuación que tú puedas aplicar para evitarlas, ¿no? Por eso. Bien, chicos, ya estamos en la hora, así que voy a dictarles las claves que faltan, ¿sí? Apunten. Luego traten de corroborar ustedes. Están fáciles, la mayoría, de todas maneras por ahí, para que practiquen, verifiquen, ¿ya? La pregunta 7, la clave es casa, casa. 8, casa. 9, dado. 10, elefante. 11, dado. 12, casa. 13, árbol. 14, dado. 14 es la última. ¿Ya? ¿Ah? Dado. ¿Sí? ¿Anotaron todos? Bien, chicos. Correcto. Bueno, ha sido un gusto tenerlos conmigo estas semanas. Espero que les vaya muy bien. Si pueden hacer en el repaso, genial. Si no, ustedes también organícense para que puedan ver los temas más importantes en estas semanas que faltan. Todavía tienen tiempo para repasar sus cursos más importantes, ¿no? Los temas que requieren reforzar, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Espero que hayan aprendido con el curso, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Yo estoy segura que les va a servir y que les haya
despertó interés sobre todo, porque es un curso que les va a servir en su carrera, para todos ustedes, ¿no? Les va a servir bastante en su vida universitaria. Ya chicos, cuídense, un abrazo. Nos estamos viendo, esperen el repaso. Cuídense, chao, chao. Nos vemos.